Gracias al Señor por la oportunidad de predicar su palabra. Y quiero pedirte, por favor, si trajiste tu Biblia, si no, acá en el videobeam o en tu celular, que vayamos a un texto muy conocido. Y he predicado aquí varias veces sobre este texto de Hebreos capítulo 12, verso 1. Hebreos capítulo 12, verso 1. Y cuando lo tenga, por favor, puede decir un amén bien fuerte. Amén, eso así. ¿Cómo es? Amén. Amén. Eso es. Carol suele acompañarme en las predicaciones muchas veces. Hebreos capítulo 12, ¿quién más lo tiene? Amén. Quiero leer solamente dos versos. Quiero leer solamente dos versos de este capítulo 12 de Hebreos. Y dice: por tanto, ahí hay una coma. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El verso 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, realmente a la meditación en esta mañana podía colocar una gran cantidad de títulos, pero me he decidido por este, y es: alguien nos observa. Alguien nos observa. Amén. Recuérdale ahí a la persona que está a su lado cuál es el título. Alguien nos observa. Mire, es posible que una persona pueda recibir una herencia, una propiedad que ha costado a muchas generaciones construirla. Una herencia que quizás ha venido siendo construida de generaciones en generaciones, pero ahora esta persona la recibe. Y aunque la ha recibido, es posible que no entienda el valor, que no entienda lo que ha costado y que tampoco entienda la responsabilidad que esto amerita. Es como también muchas personas que han recibido un apellido, pero que no entienden el trasfondo de su apellido, de cómo han vivido las generaciones anteriores y la responsabilidad que esto conlleva. Cuando leemos Hebreos 12, versos 1 y 2, el autor está hablando a una generación que ha recibido algo muy valioso. Y usted dirá: bueno, pastor, pero es que ahí no lo dice. Sí, lo que pasa es que este Hebreos 12, 1 y 2 es una continuación de Hebreos 11. Y en Hebreos 11 usted puede ver que hay una lista de aproximadamente 18 personas que son mencionadas allí, pero que realmente es la representación de muchas personas, de generaciones tras generaciones, que han hecho algo que es muy importante, y es que han dado un testimonio de fe. Un testimonio de fe, que su vida ha sido una vida de fe. Menciona a personas como Abel, menciona a personas como Enoc, como Noé, pero de todos ellos dicen que partieron de este mundo habiendo dado testimonio de la fe. Amén. Este pasaje de Hebreos 12, la mayoría de las veces predicamos hablando sobre la carrera, pero hoy yo realmente quiero centrar la meditación en lo que es el testimonio, en algo tan importante como lo es el testimonio. Todas estas personas de Hebreos 11 son personas que creyeron. Habla de Rahab. Rahab fue una persona, era pagana, pero ella creyó al Señor. Y ustedes saben todo lo que ocurrió con Rahab hasta llegar a ser parte de la generación del Mesías. Hemos recibido algo valioso
Y eso valioso es un testimonio de fe, pero que muchas veces no entendemos su valor, que como cristianos no hemos entendido su valor, no hemos entendido lo que significa, no hemos entendido lo que costó y que por lo tanto tampoco hemos comprendido la responsabilidad que tenemos al recibir esto. Así que de eso vamos a hablar hoy. Cuando en Hebreos 12 habla de una gran nube de testigos, dice que tenemos alrededor una gran nube de testigos. Cuando vamos al original nos da la idea de una densa nube. Es más, los griegos, los antiguos utilizaban esa parte de nube, esa frase para referirse a algo inmenso, para referirse a una muchedumbre. Y nos dice la Escritura que hay en derredor nuestro, una gran nube de testigos. Y por eso he colocado la meditación, alguien nos observa. ¿Qué significa testigos? En el griego, la palabra que se usa es martus, generalmente traducida como mártir, pero también se traduce como testigo y también se traduce como testimonio. Los que ven las carreras de atletismo saben que hay carreras de relevo, y cuando uno termina su recorrido le entrega a otro algo. Ese algo que le entrega al otro, eso se llama testimonio, también se le llama testigo. Y la persona tiene que comenzar, seguir corriendo, pero sin dejar de caer ¿qué? El testimonio, sin dejar de caer el testigo. Si se cae el testigo, si se cae el testimonio, están descalificados. Hemos recibido un legado de fe. Cuando la Biblia habla de que hay en derredor nuestro una gran nube de testigos, no quiere decir que desde allá Samuel, que desde allá Noé, que allá toda esa gente nos están viendo. No, está hablando de que hemos recibido un legado de fe, que ellos tuvieron una vida de acuerdo a la fe y que ellos nos han pasado ese testimonio a nosotros, que ahora está en nuestras manos. Amén. De eso es que está hablando. Que hay un trasfondo, que lo que hemos recibido tiene una historia, que fueron personas que dieron su vida por la fe. Y cuando usted lee Hebreos 11, dice que algunos de ellos fueron aserrados, que murieron de forma violenta, que algunos de ellos no recibieron lo prometido, que partieron de este mundo no recibiéndolo, pero sí mirándolo de lejos y saludándolo. Hemos recibido un legado de fe inmenso, porque ellos entendían que lo que Dios les había prometido no era cuestión de este mundo solamente. Eso es una vida de fe, y esto ha costado. Personas que entregaron su vida. Cuando nosotros nos vamos a la historia, y que en el relato de Hebreos 11 no va a aparecer muchas personas, pero que igualmente cuando Jesús parte y los apóstoles continúan con la labor de llevar la palabra, los apóstoles reciben este testimonio de la fe. Pero cuando ellos parten, viene una época de la historia que no se narra en la Biblia, y es la historia y la época de los padres apostólicos. Muchos de ellos fueron hermanos perseguidos, fueron maltratados, y muchos de ellos murieron en el circo romano, devorados por las fieras. Cuando leemos la historia, hay hombres como Ignacio de Antioquía, como Policarpo de Esmirna, que fue quemado en una hoguera. Y Policarpo, como muchos más, muchos creyentes, Ignacio de Antioquía, fue condenado a morir allí, devorado por las fieras. Pero ¿sabe qué? A este hombre le decían: tienes la oportunidad de salvar tu vida negando a Cristo. Pero él decía: no lo haré. Porque para ellos el morir sin negar su fe tenía un gran significado. No solamente el de imitar a Cristo, sino que ellos comprendían que habían recibido un legado que no podían dejar caer. Amén. Porque negar la fe, hermanos, era ser infiel a lo que habían recibido. Ellos entendían el valor.
Ellos entendían lo que esto significaba. Entendían que estaban recibiendo un testimonio y que no lo podían dejar caer. Amén. Uno de ellos, ya muy anciano, más de 80 años, y le decían: niega a Cristo, niégalo. Porque esa era la victoria de los emperadores, de los gobernantes, que un cristiano negara a su Señor. Porque eso era ¿qué? Dejar caer el testimonio. Que lo negara. Y el anciano dijo: Cristo ha sido fiel toda mi vida conmigo. ¿Cómo lo voy a negar yo ahora? No lo negaré. Hermanos, eso es no dejar caer el testimonio. Eso es entender el valor, es entender lo que significa. Cuando nosotros nos vamos a la época de la Reforma, la religión estaba en una decadencia, donde todo se había convertido en dinero, donde se decía que cuando sonaba la moneda en el arca de la ofrenda, el alma salía del purgatorio, un purgatorio que no existe. Pero todo esto se trataba de que había que hacer dinero, donde la religión era política. Pero se levantaron algunas personas que entendieron que el testimonio se estaba perdiendo, que el testimonio se estaba cayendo. Y esos fueron los precursores de la Reforma y los reformadores. Pero sabe, a ellos los acusaban de herejes. Y la condena para ellos era morir en la hoguera. Y podemos mencionar una gran cantidad, dentro de ellos Juan Hus. Y lo que ellos luchaban era para que ese testimonio no se cayera y para que la palabra de Dios pudiese llegar a todos. Muchos de ellos fueron condenados porque se atrevieron a traducir la Biblia de tal manera que le llegara a la gente. Porque en ese tiempo solo las autoridades podían tener la Biblia e interpretarla a su manera. ¿Qué le estoy diciendo? Nosotros hemos recibido un legado de fe. Hemos recibido un testimonio. Y una de las cosas que Dios quiere en esta mañana es que nosotros comprendamos el valor de la herencia que estamos recibiendo. He querido representar aquí el testimonio de lo que hemos recibido. Y algo que he querido es que usted lo tenga en sus manos, entendiendo de que cuando recibimos esto, representando el Evangelio, aquí en lo que estamos recibiendo está la sangre de muchas personas, de gente que prefirieron morir antes que negar su fe, y nos ha llegado a nosotros hoy. Es que comprendamos el valor de lo que hemos recibido de Dios y que podamos ser responsables ante esto. Hemos recibido este testimonio, pero la pregunta es: ¿qué vamos a entregar a las generaciones que vienen? Y precisamente de eso en esta mañana vamos a hablar. Quiero entregarte esto y que comprendas cuál es el valor y que lo pases allí y que lo tengas como un símbolo de lo que representa lo que hemos recibido. He hecho este recuento histórico, amados hermanos, porque lo que hemos recibido es muy valioso. Y si hemos recibido algo tan valioso, debemos recordar que alguien nos observa, que hay una generación que nos está observando también a nosotros, porque esto se trata de testimonio. Y la idea también en esta mañana es recordar qué se espera de nosotros. Al recibir este testimonio, ¿qué se espera de nosotros? ¿Y qué es lo que vamos a transmitir? Amén. Entonces no sé si de una manera rápida, no sé. Pero sí quiero que el Espíritu de Dios nos siga ayudando para poder transmitir lo que Él quiere hacer en esta mañana. Miren, hay algo muy terrible, y es lo terrible de olvidar que somos observados. Amén. Yo creo que cuando nadie nos observa, nos desempeñamos con una libertad tan tremenda como para hacer lo bueno como para hacer lo malo. Amén. Pero hay algo terrible, y es cuando el cristiano olvida que somos observados,
pero también cuando olvidamos que somos ejemplo para alguien. Qué terrible es cuando el creyente comienza a pensar y a vivir de una manera que predica y que testifica: no me importa lo que digan los demás. Y esto no se trata, amados hermanos, de que porque alguien me está observando, entonces voy a tener una vida de apariencia. Amén. No se trata de eso. Todo lo contrario, la conciencia de que estoy siendo observado, la conciencia de que hay expectativas sobre mi vida, de que hay expectativas sobre nuestra vida, tiene que llevarnos a analizar quién realmente somos y qué es lo que realmente se espera de nosotros. Amén. Es lo que vamos a hablar en esta mañana. Nuestra vida tiene un contexto. Hay gente alrededor que nos observa. ¿Amén o no amén? ¿Quiénes nos observan? A nosotros nos observan nuestros hijos, los que tenemos hijos. ¿Tú sí sabías que tus hijos te observan? Bueno, eso no es ningún misterio, ¿no? Pero ¿qué más te observa? Los vecinos, la esposa y el esposo también te observan. Amén. Antes que el vecino te está observando la esposa o el esposo, ¿cierto? Que quizás es una mirada que nosotros queremos ignorar, porque muchas veces sentimos que es una mirada que nos acusa. Pero es una mirada importante. ¿Por qué? Porque la esposa está esperando de ti. Porque el esposo está esperando algo de ti. Porque ella se casó con un hombre cristiano, ella se casó con un hombre de fe. Y él se casó con una mujer de fe. Amén. Y hay una expectativa también. Pero también, como dice usted, el compañero de trabajo nos está observando. Ellos están observándonos. Ellos leen lo que nosotros publicamos. ¿Amén o no amén? Amén. Ellos están atentos a lo que nosotros comentamos. Y ellos comienzan a decir: este es un hombre de fe, esta es una mujer de fe. Vamos a ver qué publicó. Vamos a ver qué comenta. Amén. Ellos están atentos a cómo reaccionamos. A cómo reaccionamos cuando ganamos. Pero también a cómo reaccionamos cuando perdemos. Oye, mira que perdió el Madrid. ¿Cómo te va? Sí, está bien, le hicimos 4. Okay. Pero vamos, ¿cómo reaccionas cuando es al contrario? ¿Cierto? ¿Cómo reaccionas? Ellos están viendo nuestras reacciones. ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no nos van bien? Pero ¿cómo reaccionamos cuando las cosas comienzan a irnos bien? ¿Saben? La gente está muy pendiente de nosotros. Pero lo terrible es que muchas veces a nosotros no nos importa. Hay situaciones que nos hacen, hermanos, perder todo el panorama. Y que no nos importa lo que digan. No importa, yo lo voy a decir, yo lo voy a hacer, no me importa. Y en ese momento comenzamos a vivir de una manera extraña, que hasta la gente dice: oye, pero este no es un cristiano. Amén. La palabra nos dice en 2 Corintios capítulo 3, versos 2 y 3. No quiero detenerme allí, pero sí es importante que usted lo vea. La Biblia dice que nosotros somos cartas ¿qué? Abiertas. Usted y yo somos una carta abierta. Pero no solamente dice eso el texto, porque una cosa es tener una carta abierta y otra cosa que la gente la lea. Amén. Pero el texto nos dice que nosotros somos carta abierta, pero que también somos leídas. Y que no leída por algunos, sino leída por ¿quiénes? Por todos los hombres. Amén. Entonces vamos, que tenemos que entender la responsabilidad. Somos una carta abierta, de tal manera que no te dicen: no, pero es mi vida. No, es que ya esa vida no es tuya. La gente está leyendo y es atractivo leer en nosotros. Así que no podemos perder la conciencia
de que somos observados. Cuando esto ocurre es terrible. Entonces, ¿qué se espera de nosotros, hermanos? Hemos recibido un testimonio valioso. Hemos recibido algo que le ha costado la sangre a otros. Que ellos dijeron, prefiero morir antes de dejarlo caer. Que ellos dijeron, prefiero perderlo todo, que aquí termine mi historia, pero que el evangelio avance. ¿Qué estará diciendo mi vida hoy? ¿Qué estará leyendo la gente en mi vida hoy? ¿Qué estará la gente leyendo en su vida? ¿Cuál es nuestro testimonio hoy? Y también hay un aspecto, ¿qué estamos entregando? Que cuando pase hoy, que pase nuestra vida, ¿qué vamos a entregar a los demás? No podemos entregar un evangelio adulterado. En las generaciones de las cuales les hablé, la iglesia y el evangelio, nuestro legado de fe ha sido atacado por muchas cosas. Por las persecuciones. Los cristianos del primer siglo, eran tremendamente perseguidos. Y siempre he reflexionado en esto. En el primer siglo, la gente perseguía a los cristianos para que no se reunieran. Perseguía a los cristianos para que no oraran. Perseguía a los cristianos para que no se manifestaran el amor los unos a los otros en Cristo Jesús. Pero en este tiempo hay que perseguirlos para que hagan todo lo contrario. Hay que perseguirlos para que vengan. Hay que perseguirlos para que se reúnan. Hay que perseguirlos. El hermano aquí estaba hablando de esos compromisos que hicimos a nivel del aniversario. Hay que perseguirlos para que puedan manifestar el verdadero amor a sus hermanos. No fue fácil para ellos. Las persecuciones, las herejías, las falsas doctrinas. Pero ¿sabe? En este tiempo estamos en un tiempo de mucho peligro para el evangelio. Porque el evangelio está siendo mezclado con muchas cosas. Con muchas cosas. Y necesitamos, hermanos, ser responsables y entender el valor de lo que tenemos y no entregar un evangelio adulterado. Las generaciones nos observan. Maravilloso cuando vemos a los muchachos aquí en la iglesia hablar de la palabra. Ustedes saben que eso no son los predicadores del mañana, esos son los predicadores de hoy. Y Dios está levantando una generación de muchachos y muchachas con mucho entendimiento de la palabra. Cuando usted ve que aquí estamos estudiando la Biblia, que estamos libro por libro, que se está haciendo tanto énfasis en generaciones, que los muchachos compartan la palabra, eso no es solamente un esquema de iglesia, hermano, eso es algo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque tiene un propósito maravilloso a través de esta iglesia. Y ese propósito tiene que ver con que pueda conocer bien la palabra. Porque Dios aquí va a levantar jóvenes, muchachos y aún adultos con una palabra tremenda, con una palabra arraigada. No con palabra de emociones, sino con palabra arraigada en la Biblia que transformará vidas. Eso es lo que debemos entender, amados hermanos. La iglesia siempre se ha enfrentado a esas cosas. Pero ahora, hermanos, sigue habiendo peligros. El evangelio está siendo adulterado. Y los cristianos también estamos viviendo un tiempo en que estamos distraídos. ¿Qué vamos a entregar a las posteriores generaciones? ¿Qué testimonio? ¿Qué se espera de nosotros? Entonces, hermanos, he escogido 3 cosas. Y lo primero que se espera de nosotros es un testimonio de lealtad a Dios antes que a cualquier hombre o ideología. Amén. Un testimonio de lealtad a Dios más que a cualquier hombre o ideología. Y ustedes se pueden dar cuenta en este tiempo cómo aún los cristianos están divididos en cuanto a ideología. Llamaba mi atención que el miércoles las hermanas oraban, pero la hermana Aida hizo algo que fue orar por los gobernantes. Y eso resulta que ese orar por los gobernantes, que es algo que nos manda la Biblia,
se ha vuelto hasta un tema incómodo en las iglesias. Amén. Llevamos como unos 12 años en ese tema, hermanos. Llevamos como unos 12 años en que se vuelve un tema incómodo si quiere orar por los gobernantes, porque hay extremos. Y resulta que esos extremos están influyendo en el evangelio, están influyendo en el testimonio. Los cristianos se han dividido, y algo que yo quiero recordar aquí, y es que los cristianos no tenemos por qué pensar igual todos. Amén. No tenemos que dejarnos engañar por el mundo cuando nos dice, pero es que ustedes son cristianos y ¿por qué piensan tan diferentes? Sí, por eso. Es una mentira eso del lavado de cerebro. Porque la gente tiene la idea de que la gente llega al cristianismo, conoce al Señor y entonces enseguida le lavaron el cerebro y todos vamos a pensar igual. Ojalá pudiese ser así. Pero eso no es así. Ni es el interés de Dios. Ni es lo que Dios quiere. Ni Dios quiere quitarnos nuestra capacidad de reflexionar, nuestra capacidad de ver la vida y los sistemas humanos desde tal o cual óptica. Eso no es ningún secreto y eso no es ninguna ofensa. Tenemos derecho a pensar diferente. Esa es una realidad. Así que a quien le venga con ese cuento de que son cristianos y tienen que pensar igual, no, eso es mentira. Pero esto está haciendo mucho daño. ¿Por qué? Porque se están colocando las ideas, se están colocando a los hombres por encima de la ideología. Perdón, por encima del evangelio, del testimonio que hemos recibido. Y saben, nosotros no podemos entregar a las generaciones un evangelio adulterado. No podemos entregar eso. Por lo tanto, ¿qué se espera de nosotros que hemos recibido el testimonio? Que tengamos lealtad a Dios por encima de cualquier otra lealtad. Amén. No te estoy diciendo que no pienses, no te estoy diciendo que necesitas estar en este brazo, en el otro o en el centro. No, no te estoy diciendo nada de eso. No te estoy diciendo nada de eso. Tú eres libre de pensar. Y qué bueno que lo haces. Porque es que la gente tiene la idea de que los cristianos no pensábamos o no pensábamos. Y esa es una gran mentira. Pero ninguna ideología, ningún hombre puede estar por encima del legado de fe que hemos recibido. Si estamos colocando a algún hombre, alguna ideología por encima del legado, del testimonio que hemos recibido, hermanos, hoy el Señor nos pide arrepentirnos. Amén. Es una realidad. Ningún hombre, ninguna ideología puede estar por encima. Quiero recordarte algo en la historia. Y precisamente hablaba con una hermana, no sé si era el domingo pasado, miércoles, acerca de Daniel y sus amigos. Hermanos, esos eran hombres inmersos en imperios, que a ellos les tocaba vivir lo que era la política. Pero fueron hombres que nunca colocaron al rey, al gobernante o al faraón como su Dios. Nunca colocaron al rey, al gobernante como su esperanza. Todo lo contrario, estaban ahí para guiarlos, para orientarlos. Nabucodonosor intentó borrar la fe de los amigos de Daniel. Y ellos sabían que habían recibido un legado de fe. Y ellos le dijeron, ¿sabes qué, oh rey? Tú puedes hacer lo que quieras, pero yo no voy a adorar tu estatua. Yo no voy a meterme en tu sistema. Yo estoy aquí, te sirvo. Estamos aquí para hacer nuestro trabajo, te sirvo, pero ¿sabes qué? Que eso que quieres que hagamos no va con nosotros. Y si tenemos que morir, morimos. Nuestro Dios puede librarnos y si no nos libra también. Pero debes saber una cosa, que tu ideología, debes saber una cosa, que tus pensamientos, y debes saber que ni tú mismo estás por encima de nuestro Dios. Amén. Esa es una realidad. Ni tú mismo. Si alteramos eso, hermanos, vamos a entregar un evangelio que cree en Dios, pero que también cree que su esperanza está en otras cosas. Nabucodonosor trató de hacer eso. Pero sabes, también podemos ver a un Daniel confrontando a un gobernante que se volvió soberbio.
Y que dijo, mira la grandeza de mi reino, mira todo lo que he conquistado. Pero Dios le da una palabra a Daniel y Daniel tiene que ir y llevársela al rey. Y decirle lo que Dios está diciendo. Daniel no le maquilló el mensaje. Daniel le dijo, mira, Dios te ha mandado a decir, te has vuelto un soberbio. Y como te has vuelto un soberbio, pasarán 7 tiempos. Y tú vas a vivir como una bestia y vas hasta comer hierba. ¿Por qué? Porque te has enorgullecido. Y le dijo Daniel, ¿sabes cuándo esto terminará? Cuando tú entiendas que el cielo gobierna. Cuando tú comprendas quién está por encima de ti. Y qué terrible es que cuando nosotros como cristianos olvidamos eso. Que por encima de cualquier gobernante está Dios. Que es Dios quien determina. Que es Dios quien determina. Mire, Daniel se lo dice. Tu vida gobernante cambiará. Tu locura cambiará. Porque es que era un loco soberbio. ¿Y qué hace la gente muchas veces? Tolerarle y justificarle la soberbia a los gobernantes, sea cual sea. Nosotros necesitamos entender que por encima de todo está Dios. Daniel tiene que confrontar a un rey llamado Belsasar. ¿Y cuál fue el problema de Belsasar? Que comenzó a meterse con las cosas de Dios. Iba a hacer una fiesta, entonces tráiganme las cosas sagradas que vienen de allá, de Judá y de Jerusalén. ¿Cuáles? Las que ellos utilizaban para su adoración. El hombre quiso lucirse. Porque hay gente que quiere lucirse con las cosas de Dios. Y Daniel le lleva el mensaje. Mene, tekel, upharsin. ¿Qué significa eso? Ha sido pesado. Ha sido hallado falso. Era un mensaje de juicio. Era un mensaje de juicio. ¿Por qué? Ellos entendieron. Hay algo más grande que las ideologías. Hay algo más grande que el gobernante, sea cual sea. Y es Dios. Miren, ellos, a pesar de Daniel, sobrevivió a una cantidad de reyes e imperios. Pero todos ellos pudieron ver en él un legado de fe. Daniel y sus amigos no dejaron caer el testimonio. Y nunca pusieron a estos hombres ni a sus ideologías por encima de su legado de fe. ¿Qué podemos aprender de todo esto, hermanos? Que podemos reconocer las autoridades, pero sin convertirlos a ellos en nuestra esperanza. Amén. Sin convertirlos a ellos en nuestra esperanza. Que podemos reconocer las cosas buenas de los gobernantes, sin justificar aquellas cosas malas que hacen. Que porque hizo algo bueno, entonces todo lo demás lo voy a justificar. Hermanos, estamos negociando. Lo que está mal hay que denunciarlo, pero sin que eso se vuelva una plataforma de odio. Amén. El legado de nuestra fe es más importante que todo eso. Es más importante. Podemos reconocer a los gobernantes sin convertirlos en un ídolo para nosotros. Si hemos recibido un legado tan valioso, no podemos dejarlo caer, contaminándonos con lealtades a los hombres antes que a Dios. Los discípulos dijeron, ¿qué fue lo que dijeron los discípulos en el libro de los Hechos? Cuando les decían que no predicaran, ¿qué decían ellos? Obedecer a Dios antes que a los hombres.
Segundo aspecto, ¿qué se espera de nosotros, hermanos? Se espera un testimonio de santidad e imitación del carácter de Cristo. Puesto los ojos en Jesús, dice el texto, pero dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Mire, hay algo que nosotros debemos entender, y Jesús es un ministerio. Él eligió el gozo por encima de la amargura. Y muchas veces nosotros los cristianos que hemos recibido algo tan valioso, en lugar de dar un testimonio de gozo, estamos dando un testimonio de amargura. Jesús sufrió el oprobio. No dice que lo devolvió. Amén. Tampoco dice que Él lo generó. Dice que Él sufrió el oprobio. Pero ¿qué nos está pasando hoy, hermanos? Que no estamos manifestando el carácter de Cristo muchas veces. Que es muy común vernos a nosotros en conflictos. Vernos a nosotros peleando por cosas que no valen la pena. Cuando ocurre eso, la gente observa. ¿Sabes? Y nuevamente hablando esto de la política. Ocurrió algo en esta semana. Estaba llevando con mi mamá en una cita médica. Y ahí había un señor muy dicharachero, de esos que se roban el show. No sé si a usted le ha tocado de eso. Y gloria a Dios por él. Y hablaba de una cosa y hablaba de otra. Y todo el que llegaba él lo recibía. Nosotros decíamos, ay, pobrecito, que se sentó ahí al lado. La gente se sentaba al lado y se iba. Él era muy divertido por momentos. Y se sentó otro señor ahí, comenzaron a hablar de todo, del pueblo, de burros, de la femenina del burro y de tantas otras cosas. Pero llegó un momento en que él le dijo, y tenemos nuevo presidente. Le dijo, sí, tenemos nuevo presidente. El que estaba al lado le dijo, de ese tema, si no hablemos. De ese tema, si no hablemos. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un enfrentamiento seguro. Y había una señora al lado mío que dice, sí, porque este gobernador... Eso no va. Mire, ¿por qué? Porque precisamente esos son los temas que a veces sacan lo peor de nosotros. Que comenzamos a hablar y después no nos damos cuenta cuando hemos pasado que estamos metidos en un tropel. Y si nos toca a alguien de esas personas que son como agresivos y que quieren pelear, es decir, oye, está el hermano y así peleando. Él no está peleando, está peleando el otro. Lo que pasa es que él habla duro. Pero él no está peleando. Y él nos, digo esto porque él nos contó su historia aquí que pasó en el edificio. ¿Y qué pasa allí, hermano? Nosotros tenemos que dar un testimonio de santidad e imitación de Cristo. ¿Qué pasa, hermano? La santidad también es nuestro testimonio. La manera como perdonamos es testimonio. La manera como reaccionamos es testimonio. Amén. La manera como manejamos nuestras diferencias es testimonio. Me agradó mucho eso que hizo ese señor. Eso es sabio. Porque es que, hermano, no nos vamos a poner de acuerdo. Así que ese tema no hablemos. Sigamos hablando del burro, sigamos hablando del suero, de todo lo demás, pero de ese tema no hablemos. Le dijo este hombre. ¿Por qué, hermano? Porque esto está sacando lo peor de muchos. Recordemos, hermanos, que hemos sido llamados a dar un testimonio de santidad. Y que los demás se pueden equivocar, pero si te equivocas tú y yo, si subes tú la voz, van a decir que estabas diciendo no sé qué cosas.
No importa con qué buenas palabras los digas, pero la gente va a querer señalar nuestro testimonio. Hermanos, de nosotros se espera una vida de santidad, pero también se espera un carácter. Se espera que nosotros vivamos de una manera diferente. De nosotros se espera que no vivamos cargados de amargura, como se cargan los demás. Amén. Hermano, en mi tiempo de ministerio, nunca había vivido una época tan cargada, una atmósfera tan cargada como en este tiempo. Y nunca había visto los cristianos tan involucrados en esa atmósfera tan dañina y tan contaminada como en este tiempo. Nunca lo había visto. Nunca lo había experimentado. Recuerde que estamos siendo llamados para un testimonio. Cristianos amargados. Hermano, y esto, como le digo, viene desde hace aproximadamente unos 12 años en que esto escaló. Y fue algo que ni siquiera la pandemia pudo sanar. Porque la gente estaba muriendo, y parecía que nos dimos cuenta de lo valioso lo que es realmente valioso en la vida. Terminó la pandemia y seguimos en las mismas. Un terremoto, una tragedia como la que ha ocurrido en nuestro país. Y la gente la está tomando como una plataforma para demostrar quién está equivocado y quién es el que tiene la razón. Eso es terrible. Eso no es testimonio. Y llega el momento en que nosotros tenemos que tomar decisiones. La Biblia habla ahí de despojarnos de todo peso. Mira, hay gente que ve el noticiero y se carga de amargura. En esta semana, yo tuve que hacer algo. Yo realmente no estoy viendo estados, pero vi el estado de alguien que aprecio mucho y por estar en una zona difícil. Y miré lo que publicó. Y yo le escribí. Es alguien cercano, es alguien a quien aprecio. Y es alguien a quien estaba en el deber de hablarle. Y le escribí: te estás llenando de odio. Eso te hace daño a ti. Hermanos, si hay cosas, comentarios, si hay una persona que tú la ves y te llena de amargura, hermano, apaga el televisor. Pero entonces comienzas a averiguar qué hizo, más te llenas de amargura. Comienzas a averiguar qué no hizo, más te llenas de amargura. Hay una responsabilidad en nosotros, hermanos. Dice despojémonos de todo peso. No va a decir que Dios va a venir a despojarnos del peso. Tienes que hacerlo tú. Dios no va a venir a cerrarte el Facebook. Amén. Dios no va a venir a cerrarte el Facebook. Ciérralo tú. Si eso te está haciendo daño, si esas conversaciones te están haciendo daño, termínala. Ese compañero que siempre te habla de lo mismo, dile también: dejemos ese asunto así, ya no va. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio está siendo afectado. Amén. Y de nosotros se espera un testimonio de santidad. Se espera que nosotros como cristianos seamos los que reaccionemos en amor, pero resulta que estamos reaccionando en odio, como están reaccionando los demás. Amén. ¿Qué testimonio vamos a entregar? Tercer aspecto final, amados hermanos, es dentro de lo que se espera de nosotros. Se espera un testimonio, que demos testimonio de la fidelidad y de la bondad de Dios. ¿Sabes? Dice la Biblia que Jesús se sentó ¿dónde? ¿En qué lugar se sentó? A la diestra de Dios. Allí se sentó.
¿Y esto qué muestra? Que es un Dios que está al control. Realmente, hermanos, es aquí donde yo quiero hacer un énfasis muy grande con la iglesia en cuanto a lo que nos está hablando Dios hoy. Lo que nosotros hemos recibido es tan grande que no es algo que se queda solamente aquí en la tierra, es algo que trasciende el cielo. No es de las cosas que perecen con el fuego, es de las cosas que permanecen. Se espera de nosotros un testimonio de absoluta confianza en la fidelidad de nuestro Dios. Sabes, Dios cumple su propósito totalmente. Y quiero decirte algo, o más bien hacerte una pregunta. ¿Qué tienes tú que no te haya dado Dios? Es mi pregunta directa para ti. Que estás en esa exaltación, que estás en ese asunto, con esa esperanza en los hombres, que estás con esa intensidad, amado hermano. ¿Qué tienes tú que no te haya dado Dios? Ahora te hago otra pregunta. ¿Qué te falta que Dios no sepa? ¿Qué te falta que Dios no sepa que te falta? Mira, necesitamos saber cómo Dios ha actuado a través de la historia. Un Dios que está en control. Porque vives como si fuera el hombre que te fuese a dar las cosas, cuando realmente es Dios. Nosotros necesitamos ver a Dios en el trasfondo de la historia. Dios ha cumplido su propósito a través de gobernantes que van a favor del cristianismo y a pesar de gobernantes que van en contra del cristianismo. Esa es una realidad. Y quiero recordarte a través de la Escritura lo que Dios puede hacer cuando quiere tratar contigo y cuando quiere cumplir su propósito en ti. Mira, cuando Dios quiso salvar a su pueblo y salvar al mundo, a la humanidad en ese tiempo, cuando Dios quiso exaltar a José, usted conoce toda la historia de José, de injusticia en una cárcel, una cisterna, una cárcel, todo lo demás. Pero sabes, cuando Dios quiso exaltar a José, cuando Dios quiso que él estuviera donde él había determinado, el gobernante simplemente fue un instrumento que Dios usó. Porque Dios, mira lo que Dios puede hacer para que comprendas y dejes esa intensidad de confianza en los hombres. Porque Dios gobierna aún el sueño de los hombres. Si Dios quiere hacer algo, le va a perturbar el sueño a alguien o le va a colocar un sueño a alguien para que actúe consecuentemente con ese sueño. Y dice que Dios le dio a Faraón 2 sueños, no 1, sino 2. Y era algo que Dios estaba preparando. Y ese José que estaba ahí en la cárcel, tal vez ya un poco desesperanzado, porque es que casi todas eran malas, hermano. Y se portaba bien, pero no le iba nada bien. Pero cuando Dios lo quiso hacer, hermano, mire, no hay lugar inaccesible para Dios. No hay persona por alta que sea inaccesible para Dios. Tomó al mismo Faraón y comenzó a colocar sueños en él. Le refrescó la memoria a un ingrato que lo había olvidado. Amén. Ah, yo conozco un hombre que puede interpretar tu sueño. ¿Dónde lo conociste? En la cárcel. Y ese hombre le había prometido a José que se iba a acordar de él. ¿Por qué tú estás pensando que es el hombre que tiene que acordarse de ti? Te va a olvidar y te va a seguir olvidando mientras sigas colocando la confianza en él.
Pero cuando te humilles delante de Dios, hermano, Dios lo va a perturbar, no lo va a dejar dormir, lo va a levantar. Y si quiere acostar otra vez y lo vuelve a levantar. Y le va a colocar en la mente: atiende a mi hijo. No, pero es que no se puede, hazlo. Porque eso puede hacer tu Dios. Porque coloca la esperanza en los hombres. Humíllate delante de Dios. Eso hace Dios. No, que mi hoja de vida la tiraron por allá, yo ni siquiera sé dónde está. No te preocupes, porque el Dios tuyo, hermano, puede hacer que saquen esa hoja de vida donde la han tirado. ¿Qué no puede hacer Dios por ti? Para que tú estés con la confianza puesta en los hombres. Es Dios. Es Dios. Mira, algo tremendo. Cuando Dios quiso colocar a Daniel y a sus amigos en lo más alto de Babilonia, ¿qué hizo? ¿A quién le colocó un sueño? A Nabucodonosor. Y un sueño sin interpretación, que los brujos y toda su gente ahí querían colocarle una trampa al rey. El rey dijo así: ¿qué me la quieren hacer? Yo sé más que ustedes. ¿Quieren que yo les diga qué es esto para ustedes decirme el engaño? Así como actúan los brujos, ya usted sabe cómo se cuenta. Usted le dice un pedacito y él arma el resto de la historia. Pero el rey dijo: no, conmigo no, olvídese. Pero ¿sabes qué? Dios estaba preparando para introducir a Daniel y a sus amigos en ese reinado, en ese gobierno. Amén. Para darles lo que Dios había determinado, porque ellos habían sido fieles. Cuando somos fieles a Dios, hermanos, Dios busca en este país, Dios busca en las naciones, Dios busca donde tiene que buscar, Dios toca a quien tiene que tocar. Y como se lo he dicho siempre, Dios, si tiene que cambiar Dios legislación, si Dios tiene que cambiar leyes, lo va a hacer. ¿Pero por qué? Porque quiere hacer algo a tu favor y porque tiene un propósito en tu vida. Amén. Por eso te pregunto: ¿qué tienes que Dios no te haya dado? ¿Y qué te falta que Él no lo sepa? No coloquemos la esperanza en los hombres, hermanos. Dios quita el sueño a los gobernantes. Dios pone sueños en los gobernantes, pero también se los quita. También se los quita. Ustedes saben lo que pasó con el rey Asuero, ¿cierto? Para salvar a su pueblo, hermano, al día siguiente iban a ahorcar a un hombre llamado ¿cómo? Mardoqueo. Pero resulta que precisamente ese día al rey se le fue el sueño. No tengo sueño. No puedo dormir. ¿Y qué cosa que el rey dice? Tráiganme las actas ahí, hermano. ¿Quién que no puede dormir va a decir que tráiganme las actas? Que voy a leer. Léanme las actas ahí. Y resulta que cogen el acta donde precisamente hablaba a favor de Mardoqueo. Y se pregunta: ¿y qué le han dado a este hombre? Porque es que Mardoqueo había hecho las cosas bien y no se le había recompensado en nada. Hermanos, y justamente ese día siguiente colocan a Mardoqueo como un hombre ilustre. Pero ¿sabe qué estaban pensando? Un hombre malvado llamado Amán estaba pensando en ahorcarlo al día siguiente. Pero Dios actuó en su tiempo para darle la recompensa que él merecía, la recompensa más bien que Dios había determinado. Pero era Dios. Era Dios. Y buscaron en el acta, hermano. Por eso te digo, tu hoja de vida, tu solicitud, tu proceso. Necesitas creer en la bondad y en la fidelidad de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban al Rey? Quiero terminar con un testimonio. De mi familia, y tiene que ver con Andrés y con sus estudios, ¿no? Y este testimonio
tiene que ver con la gracia y con la bondad de Dios. En ningún momento con la capacidad que puedan tener los muchachos. Porque la vida nos ha mostrado que nuestros hijos, por muy inteligentes que sean, por muy capacitados que sean, no son otra cosa que gente necesitada de gracia. Amén. Necesitados de gracia. Que llega un momento en que la capacidad hasta allí. Y que hasta donde llega la capacidad, que hay puertas que las capacidades no pueden abrir. Y que seguirás necesitado de gracia. Y eso nos ayuda a volver la mirada a donde tiene que ser, a Dios. Porque somos muy dados a exaltar al hombre, a exaltar la capacidad del hombre. El testimonio que les voy a contar es para honrar precisamente a Dios. Nosotros como familia siempre le hablábamos a Andrés sobre Andrés, vas a terminar el bachillerato, pero papá, yo no puedo pagarte universidad. Y yo creo que ese quizás era el mismo discurso de muchas familias aquí. Y bueno, Andrés estudiando, ustedes saben cómo es el asunto. Andrés lo promovieron de curso 2 veces. 2 veces. Una en Tolú y una aquí. Y había un profesor de matemáticas que nos decía, yo quiero promover al muchacho otra vez. Nos dijo, hablamos con él y bueno, con Cande hablamos y mirábamos sobre lo propio e impropio de este tema. Al final el profesor nos dijo, bueno, el muchacho tiene la capacidad, pero le falta la madurez. Así que eso se quedó quieto allí. Nosotros dimos gracias a Dios porque fue así. Grado 11. Recuerde que estamos hablando de una necesidad y es la de los estudios. Grado 11. Andrés se va a graduar. Y nosotros con la expectativa, como muchas familias aquí, de qué va a pasar con sus estudios. Y resulta que justamente en ese año, sale la ley de lo de las becas y el programa del Pilo Paga. Justo en ese año cuando él va a terminar. ¿Qué le estoy diciendo, hermana? Que si él es promovido, él sale un año antes y no hubiese podido tener esa beca. Y yo sé que eso no fue solamente una respuesta para mí. Eso era algo que Dios estaba planeando, no solamente para mi hijo, sino para muchas familias que fueron beneficiadas con eso. Pero ahora viene lo otro. Por ahí se escuchó el rumor de que hay que tener cierto puntaje para el Sitben. Nosotros habíamos llegado a Cartagena, nosotros, hermano, no sabíamos ni si teníamos Sitben, si no teníamos eso. Y por allá se supo que estábamos en el núcleo, bueno, parecía de mi mamá, pero que aparecía por allá por un barrio, no sé dónde. Alguien nos metió en su núcleo, por decirlo de alguna manera. Y el puntaje, ¿qué puntaje se necesita para el Sitben? Porque si se pasan de ese puntaje, pierden la beca. Y muchos aquí saben que eso es así. ¿Y cuál es el puntaje límite? El puntaje límite no se me olvida. 54,86. ¿Qué puntaje teníamos en el Sitben? 54,86. Te pasas por una centésima y lo pierdes. 54,87 está fuera. ¿Qué tenemos que no nos haya dado Dios? ¿Qué nos falta que Él no lo sepa y que no esté dispuesto a suplirlo? Hermanos, hemos recibido un testimonio valioso. Por favor, ¿dónde está el testimonio? Devuélvamelo acá, por favor. Devuélvame el testimonio, por favor, háganmelo llegar acá. ¿Quién se quedó con el testimonio? Aquí está, ok. ¿No lo pasaron?
Tienen que arrepentirse. Usted va a tener la oportunidad de tenerlo en sus manos. Mire, algo pasó con el testimonio. Te los estoy entregando. Y debes pasarlo, ¿sabes? Hemos recibido algo valioso, algo muy valioso en el Señor. Y es algo que no debemos dejar caer, porque en nuestro Dios, hermano, está todo suplido. En Él no nos falta nada. Pero nosotros debemos recordar, hermano, que nada, ni nadie puede estar por encima de ese legado de fe que hemos recibido. De eso que ha costado tanto a tanta gente. Que debemos recordar, amados hermanos, que se espera de nosotros un testimonio de santidad y de imitación del carácter de Cristo, pero que también se espera de nosotros una confianza absoluta en la bondad y en la fidelidad de Dios. Hermanos, todo lo que necesitamos será suplido en su momento. Todo lo tenemos en Él. Amén. Pero recuerde que nuestra esperanza, y usted debe saber algo, que muchos de nosotros tal vez partiremos de esta tierra saludando algunas promesas de lejos, como lo hicieron los antiguos. Que hay cosas que se cumplirán en tus generaciones, en tus hijos, en tus nietos. Bueno, voy a decir en tus nietos, porque si te digo que tus hijos, está muy cerca la partida, ¿no? Pero nietos y bisnietos, generaciones posteriores, verán cosas por las cuales tú has orado y cosas por las cuales también no has orado. ¿Sabes? Porque lo que hemos recibido es un testimonio de fe. Y la fe, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén.